pero vamos a abordar este tema que me parece que está en el debate público y que además es importante entender qué está pasando con los niños, con los jóvenes, en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, el fenómeno del bullying que va escalando a tal grado que vimos cómo hace unos días hubo un desenlace muy lamentable. La muerte de Norma Lisbeth, una jovencita de 14, 15 años, afuera de una secundaria de Teotihuacán, que entendemos sufría bullying, le hizo frente a su agresora la golpeó a tal grado que murió esta jovencita Norma Lisbeth días después. ¿Cómo podemos analizar este caso? ¿A partir de qué elementos, qué responsabilidad hay de los adultos en todo esto? Porque estamos hablando de menores de edad. Bueno, un experto en los derechos de la infancia, Juan Martín Pérez García, por eso me da mucho gusto escucharte para que nos des pues una orientación de lo que está pasando y qué sigue con este tipo de casos. Juan Martín, te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado. Gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo y tu público. A ver, no estamos escuchando a Juan Martín, quizá es un tema de que tenga que activar el micrófono. A ver, sí, ustedes me dicen. Nosotros ya lo vieron. Y sí es muy importante también establecer cómo se puede hacer justicia para Norma Lisbeth, para su familia, pero también qué hay del otro lado, ¿no? ¿Qué hay de la agresora? ¿Qué hay del entorno que pudo haber estado viviendo la agresora? Un entorno, seguramente de violencia, y al final replicó esta violencia en la escuela, ¿no? A ver si escuchamos ya a Juan Martín. Hola, hola. Ahora sí ya, te escuchamos. Muy buenas tardes, estimado. Qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y tu público. Igualmente, gracias como siempre por la confianza. A ver, ¿cuál es tu primera reacción tras haber conocido de este caso? Y sobre todo el desenlace tan triste, tan doloroso, la muerte, después de los golpes, de Norma Lisbeth, esta jovencita de secundaria afuera, tras esta golpiza que vivió afuera de una escuela pública en Teotihuacán. Sí, mira, lo que hay que tener presente es que los niños, niñas y adolescentes en nuestro país tienen derecho a una vida libre de violencia. Y esto implica que todos los espacios donde socializan deben de tener también garantías para que se pueda dar en una convivencia armónica, segura, y que claramente pues, se cumplan los fines esenciales de la educación, que es aprender y desarrollarte como persona. Lamentablemente lo que vimos en el caso de Teotihuacán es el patrón que se repite sistemáticamente frente al acoso escolar que se da en todo nuestro país. Y seguramente las personas que nos están mirando dirán, bueno, también me pasó a mí y ya tiene mucho tiempo. Sí, sí, efectivamente, pero lo que tenemos que tener como presente es que estamos en un momento en el que la educación tiene que estar en el marco de derechos humanos y estos derechos humanos implican un principio básico, que tiene que ser libre de violencia. Voy al punto entonces en términos de cuál podrían ser los aprendizajes de este lamentable acontecimiento. Lo primero es que estamos hablando del tema y eso me parece que es buena noticia, que las familias puedan consultar con sus hijos e hijas sobre lo que está ocurriendo y posiblemente se den cuenta que sus hijos e hijas están viviendo también acoso escolar y que no lo han comentado o no lo han dimensionado. Segundo, y que aquí creo que es el tema central, tenemos que recordar que es obligación de las autoridades garantizar que las escuelas sean lugares seguros y que el acoso escolar no esté. Y aquí solamente menciono dos elementos centrales. La Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 59, establece responsabilidades directas a las autoridades escolares para que las escuelas sean lugares seguros y se afronte y se atiende el acoso escolar. Pero también hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en 2014, precisamente en un debate jurídico sobre la responsabilidad frente al acoso escolar, y fue muy concreta la resolución de la Suprema Corte. Las autoridades educativas son responsables de la integridad, o sea, no solo del acoso, de la integridad de niños y niñas en los establecimientos escolares, y obviamente el acoso no puede reducirse a un tema de individuos. Y por ello es tan importante el tercer componente,
que niños, niñas y adolescentes tienen un rol muy importante para hablar del acoso y para poderlo frenar. Y esto implica la participación, que ellos sean escuchados, que tengan libertad de expresión y que puedan tener mecanismos de seguimiento cuando denuncian. Y lo vinculo tantito aquí, el caso de Teotihuacán, con otro tema que tendría que ver también vinculado con ello, y es el acoso sexual en las escuelas. Precisamente en torno al 8 de marzo, adolescentes de los colegios de bachilleres o bachillerato en Veracruz y en Chiapas tomaron las escuelas y denunciaron a profesores por acoso escolar, perdón, acoso sexual. Entonces, no podemos separar el acoso escolar del acoso sexual porque aplica el mismo mecanismo. Tenemos que escucharles, tenemos que creerles, es obligación de las autoridades atender estos temas y evitar su repetición. Entonces, en realidad, estamos hablando de un tema que lamentablemente, Jorge, como muchos espacios que me has permitido compartir contigo, cruzan con esta generalización de la violencia contra niños y niñas y que el mundo adulto suele minimizar o darle poca importancia. Ahora, en el caso de la agresora de Norma Lisbeth, ¿cómo explica su conducta? ¿A partir de qué factores? Porque entiendo lo que para muchos es una reacción lógica. Dicen, bueno, qué bueno que ya aprendieron a esta jovencita, la agresora. Pero, ¿qué hay también de ese lado? ¿Qué tendría que estar pasando? Y en su caso, ¿no deberían de ampliarse las investigaciones para entender en qué entorno estaba viviendo esta jovencita para reflejar esta agresión en su escuela? Sí, mira, yo creo que lo primero que tendríamos que señalar es que este caso como tal no, a ver, lo diré de otra manera. Lo que estamos viendo es un caso que no es el final de todo el acoso escolar. El acoso escolar es sistemático, pretende pues, dominar, humillar, hacer como una humillación pública, pero no todo el acoso escolar termina con una muerte. Esa es quizás una primera diferencia que hay que tener como muy presente. Segundo, el acoso escolar, en realidad, para que llegue a esto, es que antes la autoridad o las personas adultas no cumplieron con el mandato que les corresponde a la ley, pero también en el marco de convivencia escolar de la Secretaría de Educación Pública, que es identificar los conflictos y darles una salida en el marco, como su nombre lo indica, de una convivencia sana y respetuosa y armónica. Y tercero, el acoso escolar alcanza estos niveles cuando se normaliza, por lo que sabemos y periodistas han estado recuperando en torno a esa escuela, eran frecuentes los pleitos o los golpes afuera de la escuela a 50 metros, de tal suerte que la autoridad de esa escuela, la directora ahora separada del cargo, tiene muchísima responsabilidad en no haber atendido, prevenido y, por supuesto, contenido estos acontecimientos que tienen un desenlace tan lamentable con esta adolescente. Ahora, tú has trabajado mucho con jóvenes y ¿cuál es el proceso que se va a vivir con esta agresora? Entiendo que estará, ¿cuánto? 2 o 3 años y después sale, hay un tema de rehabilitación real, o sea, estaríamos hablando de la posibilidad de una reinserción social. ¿Qué pasaría? Sí, lo que ahora corresponde es que primero tenemos que separar que el mundo adulto, el mundo adolescente es diferente en el abordaje cuando se cometen delitos. Para el mundo adulto tenemos el sistema penal como tal, con penas de cárcel y dependiendo del acontecimiento pueden ser 15, 20 o muchos más años. En el caso de personas adolescentes, por la edad de desarrollo, el proceso de maduración cognitivo, cerebral y demás, y la responsabilidad adulta, tienen otro espacio y ahí hablamos de tratamiento. En 2016 se actualizó el Sistema Nacional de Atención Integral a Niños o Adolescentes en Conflicto con la Ley. Y aquí separan la edad. A partir de los 12 años, los niños y niñas son responsables legalmente de sus actos. Entre 12 y 13 años reciben un tratamiento focalizado. Entre los 14 y 15 años pueden ser privados de libertad, también por supuesto 16 a 17, y se hace una diferenciación respecto a qué es un tratamiento en privación de libertad o en internamiento que va a buscar que no continúen con una trayectoria vinculada a hechos delictivos o de daño a ellos o a la sociedad. Lo que corresponde a esta adolescente es que ya está en un centro de internamiento, debe de recibir un tratamiento profesional
y por el hecho en el cual está asociada la muerte, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, los golpes y la participación en este acto de violencia fue uno de los componentes para el desenlace de muerte, pero no es necesariamente la muerte directa. Y ahorita regreso con ello. Es decir, esta adolescente va a tener que estar de 3 años en promedio para poder recibir un tratamiento y se tiene que estar revisando periódicamente por personas especialistas cuál es su condición para que pueda tener una reinserción pues apropiada y que no repita prácticas que le afectan a ella o a su comunidad. Ahora, ¿quieres poner el acento en esto de los golpes que en lo inmediato no fueron una consecuencia de muerte, pero sí días después? Exacto, mira, aquí, y es nuevamente algo que nos inquieta de la Fiscalía. La Fiscalía está haciendo una investigación que parece tiene prisa en cerrar solo con la adolescente como responsable. Y el público seguramente tiene presente las fechas. El 21 de febrero suceden estos acontecimientos. La suspenden, lo cual es ilegal, quitarles el derecho a la educación a ambas, y les piden que regresen el 21 de marzo. Y tienen que llevar tareas el 6 de marzo. Ya no se presenta Norma Lisbeth. Y estuvo después de la escuela, que la directora consideró que las lesiones las tenía que pagar la familia de la niña agresora, lo cual es incorrecto, porque no es un tema privado, ocurrió en un establecimiento educativo y es responsabilidad de la escuela. Y esta niña, Norma Lisbeth, es revisada en un centro de salud, que la devuelve a su casa sin hacer algo que el sentido común y cualquier protocolo médico señala cuando hay un golpe con un objeto contundente en la cabeza, que es una tomografía o una radiografía. Nada de esto sucedió y fue enviada a su casa 2 semanas, un poco más, a agonizar hasta que muere. Entonces, la Fiscalía tiene la obligación de investigar si los golpes, como uno de los factores que influyeron, pero también la negligencia de la autoridad educativa y de la autoridad de salud, que permitieron que una niña muera 2 semanas o un poco más después por estos hechos. Y yo le invito al público que pueda pensar en su hijo o su hija, que por alguna situación recibió una agresión. Y vamos a hacer, incluso vamos a poner que cayó de la bicicleta. Y te dicen que vaya a su casa, que se tome unos analgésicos. Claramente no. O sea, el sentido común te dice que la autoridad de salud tenía que dar seguimiento porque es un golpe en la cabeza con un objeto contundente y eso ameritaba una revisión especializada. Por ello, la Fiscalía tiene que investigar la negligencia de autoridad educativa y de las autoridades de salud que concluyeron con la muerte de esta adolescente. De tal suerte que esta niña agresora, sí, privada de libertad ahora, que recibirá un tratamiento y será una sanción, pero no es la única responsable de la muerte, porque de otra manera nos estamos quedando con la versión rápida y sencilla que le urge al Estado de México, el paraíso de la impunidad en este país, y ya no investigar a nadie más. Pues sí, es evidente que no le hicieron el diagnóstico adecuado ni el tratamiento y por eso debe haber una investigación más profunda. Qué bueno que nos das luz sobre este tema para entenderlo mejor. Y bueno, pues, a ver, lo que también es claro es que estos casos se van multiplicando como hongos en otras partes de la República Mexicana. Cada vez tenemos más videos de jovencitas, de jóvenes golpeándose afuera o dentro de la escuela, incluso algunas escenas en donde los padres de familia están asusando a los jóvenes, o sea, o no hacen nada o dicen, qué bueno que te estés defendiendo. Ahora sí que los propios compañeros viendo cómo se da esta violencia. ¿Realmente hoy en día tenemos más violencia en la sociedad o es un tema en el cual, como tenemos acceso a estos videos y a esta tecnología, simplemente es poderlos visualizar, pero el fenómeno de la violencia siempre ha estado ahí? ¿Desde cuándo? ¿A partir de qué factores? Sí, yo creo que hay que tener presente que los niños y niñas no son violentos por naturaleza. Esto representa una reproducción de la violencia en el contexto familiar y comunitario. Toda la literatura académica, la investigación que tenemos en estos casos nos muestra que un niño o una niña agresor está viviendo violencia en casa, en la propia escuela y en su comunidad. Y lo que está es reproduciendo y llamando la atención para pedir ayuda. Así es que aislarlo, criminalizarlo o pensar que es el único responsable no es lo correcto.
se tiene que entender que la violencia es en la comunidad educativa, porque aquí agrego otros de los actores claves y por eso es que tenemos un video de este hecho y son sus compañeros y compañeras que graban, que se ríen, que participan del acontecimiento y no son responsables directos, sino son precisamente quienes aportan y ayudan a reproducir culturalmente este tema y por eso es tan central insistir el rol del mundo adulto, del personal educativo, para generar un marco de convivencia, para solucionar nuestras diferencias. Mucho del acoso escolar está sustentado, como ya lo conocemos, por discriminación racista. El caso, recordaremos, del niño en Querétaro, un niño indígena que fue quemado por sus compañeros en una escuela, discriminación por sobrepeso, por un tema estético, discriminación por clase, por una condición de pobreza, y también la discriminación por la diversidad sexual. Muchas de las personas son parte de la diversidad han señalado que fueron acosadas en su escuela. Entonces, por eso es tan importante que sean lugares, como lo establece la ley, los principios esenciales de la educación, aprender los derechos humanos, la convivencia, el respeto a la diversidad y entender que es ahí donde estamos socializando y aprendiendo a cómo vamos a resolver los conflictos. Estamos en un país polarizado, que no escucha, que se va rápidamente al ataque personal y a la justicia privada. Y es porque no tenemos construcción de ciudadanía desde las escuelas, porque desde las escuelas nos enseñaron a que era hacer literalmente banda, grupo y atacar a otros y defenderse. Y obviamente esto lo estamos reproduciendo socialmente. Juan Martín, pues aprendimos mucho. Muchas gracias por la entrevista. El espacio se queda abierto para seguir hablando de la infancia, de la juventud en general. Y gracias, insisto, gracias por brindarnos esta oportunidad para ampliar la mira. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo para ti y tu público. Gracias. Juan Martín Pérez García, especialista en derechos, sobre todo de la infancia.